abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para Estimados cocinar. amigos y seguidores de la compañía Contradanza, les doy la más cordial bienvenida a esta emisión, a este pequeño conversatorio titulado Cómplices de Contradanza. El día de hoy es sumamente especial, no saben el grado de emoción por tener esta experiencia de convivencia. Pues el día de hoy tenemos como invitadas 4 de las fundadoras de la compañía, iniciadoras de este movimiento titulado Contradanza. Se las voy a presentar. Tenemos a la profesora Laura Rocha, tenemos a Norma Batista, tenemos a Diana Appleton y por supuesto a Cecilia Appleton, actual directora de la compañía Contradanza. Pues bueno, nos estarán compartiendo diversas experiencias, anécdotas, imágenes mentales, memorias, y pues diversas experiencias que ellas pudieron convivir a lo largo de su proceso dentro de la compañía. Llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas. Gracias, Ceci, por recordarnos esos años. Gracias, Diana, por vernos, ¿no? Por sentirnos nuevamente, aunque sea a través de la pantalla. Y gracias, Viridiana, por fomentar este espacio. Pues muchas gracias, Laura y Diana. Qué gusto, como dice Viridiana, pues esto es histórico, porque después de tantos años de haber fundado Contradanza, de haber sido partícipes y colegas y colaborar en tantos proyectos, en tantas funciones, y después, ¿no? Un largo momento en que cada una decidimos seguir nuestros rumbos por diferentes caminos. Creo que será una charla bien interesante, muy importante para todas nosotras y espero para la gente que nos esté viendo y que no sé, como que escuche, ¿no? Esta propuesta. No, pues nada más también agradecer que me hayan permitido subirme al túnel del tiempo para volver a rememorar todas aquella época tan interesante que nos tocó vivir. Bueno, que me tocó vivir a mí también porque yo digamos que me bajé del túnel, ustedes han seguido dale que dale en este túnel tan interesante que es el de la danza independiente, pero el tiempo que me tocó vivir fue muy, muy interesante porque vivíamos cosas intensas, vivíamos cosas increíbles, éramos muy, muy jóvenes y vivíamos cosas padrísimas, ¿no? Yo ahora lo veo de lejos y digo, wow, ¿no? Nos tocaron épocas increíbles. De veras estoy muy agradecida de que me hayan dejado subirme en este tren del recuerdo. Prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Pues yo francamente estoy un poco nerviosa, se los hago saber a todos los seguidores y a todos los que se están dando cita para ver este pequeño conversatorio, pero pues vamos a darle paso a la entrada directa a la charla. Hay una pregunta con la que vamos a iniciar, maestras, y me gustaría que en particular la pudieran responder cada una, evidentemente desde su perspectiva, y tiene que ver en relación con quién es Laura, quién es Diana, quién es Cecilia y qué le significa el movimiento a cada una de ustedes. Bueno, pues, ¿quién es Cecilia? Es una pregunta aparentemente fácil porque supuestamente uno se conoce a sí mismo, pero creo que, bueno, uno se va dando cuenta que con el tiempo las personas vamos cambiando, ¿no? No somos las mismas como en la evolución del tiempo. Y en lo personal creo que Cecilia, siempre interesada desde muy chiquita en continuar esa carrera de bailarina,
se volvió como una persona más activa de lo que era antes de ser bailarina, que era como, siento yo, más introspectiva y más cercana a esa relación del movimiento y del trabajo con el cuerpo y preguntarse mucho sobre la expresión corporal y lo que es expresarle al otro un sentido de vida desde el movimiento. Y sin embargo, creo que, bueno, esa es una Cecilia bailarina, pero Cecilia también es una mujer que ha tenido que caminar el camino como muchas de las mujeres de mi generación, llena de preguntas y de cuestionamientos sociales y luchando, ¿no? por romper algunos de esos cuestionamientos y de estas como amarres, ¿no? O sea, de buscar descubrir ser más feliz y más libre en la vida sin tantos complejos y sin tantos prejuicios y de buscar un lugar en el mundo, ¿no? No solamente como en el mundo del arte, sino en el mundo familiar y en el mundo social y pues de repente darme mis resbaladas y pararme constantemente, ¿no? Por ahí, de principio. Cecilia y yo fuimos a dar a la danza sin haberlo elegido. Nos metieron ahí y curiosamente las cuatro, o sea, Laura, Norma, Ceci y yo, somos compañeritas desde que éramos chiquitas. Tuvimos esa formación de ir a la escuela de danza desde pequeñas. En mi casa era más importante ir a la danza que ir a la escuela, ¿no? Entonces tuvimos esa formación de la danza desde chiquitas. Yo sí he entrado y he salido. Estuve ahí, estuve muchos años haciendo la carrera de pequeñita y luego me salí a hacer la prepa afuera y luego me volví a meter. Entonces tuve como ese placer o esa oportunidad de verlo de fuera y luego decidir que quería volver, ¿no? O sea, volví ya de chava después de la prepa, pero porque ya tenía yo ganas, ¿no? Y regresé y luego me volví a formar ya más grande y luego me topé con contradanza. Y entonces fue muy interesante porque en contradanza no solo viví otra vez retomar la danza, sino además estaba yo en una etapa de mi vida, cuando estás muy jovencita, donde pues, era mi vida, o sea, era mi mundo, nos agarró el terremoto del 85 y entonces empezó a agarrar un sentido no solo personal, sino pasaban cosas interesantes, no sé, fue como un torbellino así que me formó en muchos sentidos, me hizo fuerte, me hizo valiente, me hizo izquierdosa, me hizo guerrera, no sé, y nos hizo hermanas, a todas, ¿no? No solo a Cecilia, sino lo que vivimos Laura, Norma y toda la gente que estábamos en ese momento nos hizo hermanos. Entonces fue una debacle padrísima que ellas continuaron, ¿no? ¿Y quién soy yo? Pues seguramente que soy parte de eso. O sea, aunque ya no estoy ahí, siento que fue justo en una etapa de mi vida que era formativa. Y entonces, ahora tuve la oportunidad, después de ya no bailar y de ya no estar en la danza, de volverme público fanático, ¿cómo le dicen? La butaca de oro, ¿no? Lo disfruto, me encanta, la danza es un lugar a donde siempre quiero entrar, me encanta llegar a ese oscuro del teatro, me encanta ir a las funciones en la calle que extraño muchísimo y bueno, ahora todo lo veo en video, ¿no? Y lo veo en la computadora y lo veo en el teléfono
pero bueno, de que me revolcó. Pues, ¿quién es Laura? Pues Laura Rocha es una mujer como cualquier otra, una mujer que realmente transita en la vida y transita en el mundo observando el mundo, su entorno. Es una mujer, Laura es una mujer que vive a plenitud, que goza, pero que también sufre. Es una madre que vive esas experiencias, esas etapas de compartir con ese hijo la sobrevivencia, ¿no? El estar en este mundo, el encontrar respuestas, tratar de cuestionarse cada vez, cada día. Laura Rocha es una mujer que se ha creado a partir de una forma de vida que es el movimiento. Ese movimiento ha acompañado desde pequeña a esta niña, siendo muy niña, la acompañó. En su ámbito familiar siempre estuvo rodeada de esto, del movimiento, de la festividad, ¿no? De lo que es este ritual de acercarse, esa comunión, esa unión familiar. Y eso es lo que me ha conformado siempre. Y eso también se llevó a la danza. Como bien dice Diana, la danza te encuentra, la danza te hermana. Y eso es lo que hemos encontrado en la danza. Es una forma de vida que se vuelve indispensable. Es un alimento cotidiano. El movimiento ya es inherente a nosotras, o por lo menos a esa mujer, a esa Laura Rocha en esta edad. El bailar requiere de muchas cosas, de disciplina, de unión, de coraje, ¿no? De mantenerte firme, ¿no? Yo creo que efectivamente esto que dice Diana es cierto, nos fortalece. Yo recuerdo en esos años de formación, en donde efectivamente teníamos maestros muy rudos, muy fuertes, ¿no? Que nos enseñaron a crear y a fortalecernos en nuestro carácter y a decir, este es el camino que queremos. Laura Rocha ha ido encontrando esta diversidad de la danza, esta diversidad de movimiento, a través de esta complicidad con estas mujeres, en este caso, en este inicio profesional que fue Contradanza, Sesuco en su primera faceta, y luego Contradanza, y fuimos encontrando este rigor, esta complicidad, ¿no? Seducirnos por este movimiento, y como bien dice también Diana, encontrarnos en este contexto o en ese contexto que realmente nos fue transformando la vida. Laura Rocha se siente plena en ese movimiento, con los gestos, con la interpretación, con el sentimiento, ¿no? A mí me encanta siempre trabajar desde acá, y eso lo aprendimos juntas, pues, ¿no? Trabajar desde el corazón, desde las entrañas, y podernos sentir en esa energía. Pues Laura Rocha es una mujer que vive y que disfruta, y que ahorita está feliz de reencontrarse con estas mujeres. Durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Muchísimas gracias. Ay, qué padrísimo escuchar como las tres miradas. Me parece como muy afortunada el poder escuchar y ver que justo cómo hablan, cómo coinciden en ciertos aspectos. Y pues evidentemente yo creo que les comparto, ¿no? En este momento como un poquito lo que a mí me está como viniendo a la cabeza, cómo a nivel contextual hubo esta integración tan importante, ¿no? Porque Contradanza se funda alrededor de 1983, si no la maestra Cecilia me dará, después de darme una súper corrección, jalar una oreja, ¿no? Si me equivoco por ahí, pero alrededor de 1983. Estamos hablando de un México revolucionario, estamos hablando de un México que finalmente está en búsqueda de unos propios discursos artísticos. Hay toda una corriente escénica desde la independencia, es decir, sin el apoyo del Estado, ¿no? Hay una lucha, pero además es un México social, ¿no? Como de mucha comunidad, y que
en un momento dado vive una de los eventos más, yo creo que más impactantes, ¿no? Que han movilizado y que han generado nuevas reflexiones a nivel de comunidad. Me gustaría mucho si me pudieran compartir en estos inicios de Contradanza, ¿cómo surge el proyecto o qué las motiva a integrarse a este proyecto? No sé si ya nos estuvieron compartiendo un poquito acerca de ello, pero más profundamente, no sé si la maestra Laura en este caso quisiera iniciar. Sí, pues yo creo que como bien dices, en los años 80, al fin jóvenes, éramos muy jóvenes todavía, un poquito más jóvenes que ahora. Pues sí, efectivamente fueron momentos muy convulsos que vivíamos. Y en ese entonces, con esta formación académica que traíamos desde CESUCO, desde la escuela incluso, pues, ¿no? Que teníamos ahí toda esa experiencia compartida, pues nos dimos a la tarea de crear esta compañía, ¿no? Teníamos muchas inquietudes y queríamos vivirnos, sentirnos en independencia creativa, en independencia de gestión, en independencia, en buscar nuevas tareas. Tuvimos que realizar muchas cosas para poder concretar este proyecto, ¿no? Nos dimos cuenta que no solo teníamos que haber sido formados como bailarines, sino teníamos que expresarnos y definir nuestro proyecto desde otras aristas, ¿no? Desde otros puntos, ¿no? Tuvimos que hacernos cargo de muchas cosas, como hacernos cargo de nuestro propio entrenamiento, de la misma gestión, de buscar, ¿no? Era querer decir más allá, querer compartir a partir de este proyecto nuestros sueños, nuestros ideales, buscar espacios de presentación, funciones, gestionar y aprender a sobrevivir de esto, pues, ¿no? Porque tuvimos la suerte de CESUCO estar becadas, pero queríamos ver de qué manera íbamos a expresarnos y compartir esta vivencia que teníamos en común estas mujeres y en ese entonces también como de este Raúl Parrao, ¿no? Que también fue cómplice de creación. Venimos de una generación, digo, que tomó una postura activa frente a todo lo que se vivió en ese momento, ¿no? Estos fenómenos sociales nos marcaron en esa juventud, pues decidimos hacer este grupo independiente y que realmente tuviéramos esta vinculación en el trabajo creativo y poder compartir con diversos colectivos y asociaciones sociales nuestro de comunidades de la sociedad civil, que pudiéramos estar y propiciar ese desarrollo humano integral, pues, ¿no? Que pudiéramos tener este contacto. Y estas jóvenes, Cecilia, Norma, Raúl y tiempo después Diana, que se integró, pues realmente nos aventuramos, ¿eh? Hace rato decíamos, éramos muy arriesgadas, no nos daba miedo, nos queríamos tragar el mundo, ¿no? A bocanadas y nos aventamos a la creación de este proyecto dancístico independiente, ¿no? Sin saber qué nos esperaba en el futuro. Desde su fundación fuimos compartiendo objetivos, metas, la definición del nombre, realmente eran charlas interminables que teníamos, ¿no? Para ponernos de acuerdo en la estética, en la propuesta artística, y cómo le íbamos a dar respuesta a esto que estábamos viviendo, ¿no? A esto que en esos años, como digo, eran años muy convulsos, ¿no? Muy efervescentes, veníamos con mucha carga y además nosotros jóvenes, pues, insisto, queríamos pisar todo terreno, queríamos explorar, crear y bueno, pues realmente nos aventuramos con esa convicción y con esa complicidad en esa confianza mutua, pues, ¿no? Eso era importantísimo. En ese entonces realmente era importante que más allá de que nos uniera el movimiento, nos unía
esa forma de vida, ¿no? Esa mirada que teníamos ante el mundo. En contradanza como que fuimos descubriendo más también otras cosas, que había otras cosas, como experimentar, como errar, como fracasar, como pues tener que buscar los foros adecuados porque tampoco estaban ahí a la mano, ¿no? O sea, teníamos que, como dice Laura, teníamos que gestionar, pero ¿qué gestionábamos, no? O sea, pues el espacio, los salones, dónde entrenar, porque entrenábamos todos los días y la verdad, pues fue una fortuna tener el abrigo de la misma escuela de danza donde éramos profesoras para que en Contradanza tuviera ese espacio de creación, ¿no? Y trabajábamos mucho. Y iban entrando y saliendo bailarines y íbamos haciendo una comunidad, como dice Diana. Pero sí, como dijo Diana, y me gustó mucho esto, ahí me volví de izquierdosa, dice, ¿no? Y yo creo que me lo creí, yo creí que era de la izquierda, ¿no? Porque estábamos en contra de un gobierno que sentíamos que no estaba apoyando a las artes, como que siempre navegaban las artes en esta nebulosa, de una falta de apoyo, ¿no? De una falta de visión, de proyecto, de cultural, ¿no? O sea, que yo siempre digo, es increíble, pero éramos nosotros los artistas los que íbamos haciendo nuestro trabajo y el gobierno lo iba como recibiendo mal o con cuestionamientos, o no era la danza que quería, ¿no? Porque la danza que ellos buscaban pues era más de belleza y nosotros pues lo que hacíamos era una danza más contestataria también, ¿no? O sea, no es que fuéramos revolucionarias, ¿no? Y esto lo digo porque hace poco le decía a una joven que siento que ahora los jóvenes creen que nosotros éramos como que salíamos con el machete, ¿no? Y no, nosotros éramos seres humanos que también teníamos preguntas y que las hacíamos, las transportábamos al escenario. Algunas nos salieron bien y muchas no nos salieron, ¿no? Pero fueron como el parteaguas, digamos, para poder llegar a consolidar un poco nuestro lenguaje, ¿no? Nuestro lenguaje también de vida. Quiero agregar algo antes de darle paso a Diana, porfa. Yo creo que sí, fuimos cómplices de creación, de proyección y de la construcción de este proyecto. Pero lo más importante era que era una propuesta colectiva y eso en ese entonces tampoco era tan común, ¿no? Siempre había un director, un coreógrafo. Veníamos era muy contradictorio porque veníamos de un proceso, de un proyecto que era CESUCO, donde realmente nos cobijaban y nos cobijaban bien, o sea, teníamos maestros, teníamos entrenamiento, teníamos espacio, teníamos coreografía, teníamos para el vestuario, teníamos funciones, nos pagaban, porque nos pagaban, teníamos una beca, de formar este colectivo, era precisamente como sumando a lo que dice Ceci, ¿no? Era la necesidad de tener un espacio propio que nos permitiera desarrollar diversas actividades del ámbito dancístico, más allá, y obviamente en conjunción con este contexto, pues, ¿no? Más allá de bailar, teníamos la intención de seguir ejerciendo y esa era la oportunidad que nos estábamos dando, generar nuestras propuestas, el desarrollo de nuestro movimiento, partir de un lenguaje propio, pues, ¿no? Y entonces eso era lo que nos hermanó, bien lo dijo Diana, y que teníamos en la mira. Yo coincido con Ceci, no teníamos esta actitud revolucionaria, teníamos esa complicidad de buscar generar un gremio más, que esa profesión se dignificara, ¿no? Y que fuera
en paridad con todos, pues con todos los que de alguna manera estábamos viviendo ejerciendo esta profesión, ¿no? Entonces. Diana, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo lo que pienso es que, o sea, veníamos de esa formación como todas las escuelas donde nada más te uniforman, o sea, tienes que tener la técnica, como todas las escuelas, ¿no? Las escuelas de todas las ramas, donde nada más te hacen como, pues éramos atletas, éramos unos atletas que iban y se entrenaban todos los días, ¿no? Yo creo que éramos revolucionarios porque si no te crees la revolución cuando tienes esa edad, pues es la edad en que sales y te la crees y te pones la camiseta y te vas a la marcha y nosotros vivimos todo eso junto con la danza. Y pasaba en ese entonces que había estos grupos que les daba dinero el gobierno, ¿no? Ya vivíamos desde entonces, creo que eso desgraciadamente no se ha acabado en este México injusto, ¿no? Entonces lo vivíamos con mucha intensidad, porque en esa época tú de veras te pones la camiseta y sales a gritar a la marcha, ¿no? Y entonces pasó que decidimos, además de juntarnos, pues decidimos acabar con eso, porque no nos llegaban los recursos del gobierno y además, pues los esquemas, o sea, todo eso sí lo vivimos y nos juntamos y nos volvimos familia porque nada más no dormíamos juntos porque cada quien vivía con sus papás, pero, o sea, de veras vivíamos con mucha intensidad ser contradanza. Y bueno, yo aquí sí quiero hacer una diferencia, no es lo mismo los coreógrafos, los que estaban haciendo sus pininos en la coreografía, los que ya estaban intentando y hacían las coreografías de los grupos independientes a los que éramos intérpretes, ¿no? Entonces era como estar en un lugar donde éramos un poco el laboratorio de las cabezas pensantes de la gente que estaba empezando a hacer coreografía. Pero sí era muy intenso porque, como dice Laura, nos entrenábamos solos, conseguían funciones, bueno, nos íbamos de viaje como podíamos, y además era la época en que también nosotros como personas vivíamos con nuestros papás y nos estábamos empezando a independizar de todo eso, ¿no? Entonces, sí estábamos como en esa época transformadora de nuestras cabezas, de nuestra juventud, además nada nos arrugaba, o sea, nos aventábamos a todo, o sea, nunca le poníamos pero a nada, más que si era algo que sentíamos que era injusto, o sea, además éramos muy democráticos y todas las decisiones las tomábamos entre todos, ¿no? O sea, sí, fue tan interesante y tan importante todo lo que pasó con ese movimiento que aún sigue, ¿no? Laura hizo Barro Rojo y aún sigue. O sea, no fue un rollo así como de nos juntamos porque además todos éramos profesionales, no éramos personas que nos juntábamos para hacer una onda ahí que se nos ocurría. Todos veníamos de formaciones dancísticas y yo sí creo que éramos un poco revolucionarios porque estábamos empezando cosas que no existían antes, ¿no? Un movimiento que no existía antes. Y la verdad éramos muy poderosos. Yo creo que éramos chavitos, pero éramos muy valientes. Y por eso, después de cuántos años tienen de sus grupos, ¿no? 35 años, o sea, bueno, dime si no esto fue poderoso, ¿no? Fue importante. Bueno, sí, yo ahorita que escucho a Diana y que me parece bien interesante esto que ella y que Laura remarca, ¿no? Es que sí éramos revolucionarios, es que sí nos pusimos la camiseta. Creo, es cierto, ¿no? O sea, creo que yo un poco
me siento como otra vez, ¿no? O sea, me devuelven la memoria, ¿no? De esos momentos al escucharlas y ubicar esta cuestión de lo colectivo, ¿no? O sea, exacto, la compañía era un grupo colectivo, aunque hubiéramos coreógrafos que estábamos pues interesados, como dice Diana, en empezar a formarnos como tal, ¿no? Y había quienes eran más bailarines o eran maestros también o eran me acuerdo Diana escribió, ¿no? En un poema, ¿no? Escribió para la revista Zurda algo, ¿no? La revista Zurda fue una revista que surgió a raíz del terremoto del 1985 y cuando los colectivos de música y sobre todo de música, ¿no? Laura y Diana, creo, y había gente de teatro, pero estuvo muy fuerte todo lo que era el comité de la nueva canción en ese momento, ¿no? Y con los grupos de teatro, sí, ya me ubico con el grupo Sopilote, ¿no? Con Fernando Betancourt y Nacho Betancourt, poeta. En ese momento, bueno, con alianzas de la unión de damnificados, ¿no? De vecinos y damnificados. De vecinos y damnificados, ¿no? Se crea esta revista. Y nada más un poco para poner en contexto, ¿no? Porque a veces es difícil que nos sigan, sobre todo los jóvenes de ahora, ¿no? Creo que verán a 3 mujeres bien entusiasmadas, ¿no? De ver su pasado y de ubicar cómo surge Contradanza. Pero Diana también dijo algo que hace ratito a mí me pareció fundamental y que lo repito porque es verdad, de las cosas que más uno agradece es de poder tener un contexto de mucha efervescencia cultural, ¿no? O sea, que no solamente éramos los bailarines, sino que nosotros empezamos a ver cómo trabajaban los de teatro, cómo hacían teatro en la calle, ¿no? Y por eso dijimos, ¿por qué no hacemos lo mismo con la danza, ¿no? ¿Por qué no nos presentamos en la calle? Tocaban, ¿no? Claro, eran estos grupos que ahorita no me acuerdo cómo se les denominaba, pero que experimentaban, ¿no? Todos estos artistas que salían a hacer canciones contestatarias, ¿no? Entonces sí nos influían muchísimo, ¿no? Porque no, eran canciones sociales, eran, pues sí, como un poco revolucionarias. Entonces yo me acuerdo que Contradanza pues empezó también a hacer danza que tuviera que ver con el movimiento del 68, que tuviera que ver con los movimientos sociales, ¿no? Y políticos. Me acuerdo por ahí de Roberto López Moreno, ¿no? Un poeta que pues se acercó a nosotros y entonces pues nos dio su poesía. Yo después hice por este lado del mundo se desvaneció la voz, que es una coreografía que surge de una poesía de Roberto, ¿no? La gente que tomaba fotos como Andrés Garay para la jornada, pues se nos acercaban y de repente ya era el fotógrafo, ¿no? Del grupo. Y sí hacíamos, ¿no? Comunidad, llegábamos hasta ese lugar. Y sí, quién sabe cómo gestábamos nuestros viajes y nuestras salidas, ¿no? Para dar funciones. Pero bueno, es como muy interesante el escuchar esto y bueno, pues nada más, ahí me volqué. Es padrísimo porque lo que sucede es que nuestras mentes pueden comenzar a conectar con estas experiencias y aunque quizás no las presenciamos, ¿no? en cuerpo, digamos, finalmente se van creando las imágenes. Y creo que es bien importante tener como estos testimonios, porque si hay por ahí lagunas, ¿no? En nuestros digo, yo lo comento como generaciones posteriores, si hay lagunas, hay cosas que no reconocemos, hemos escuchado hablar de ello, pero el poder tener este contacto tan cercano creo que complementa esa memoria colectiva, ¿no? De la ruta de la danza en México.
y de alguna manera uno puede comenzar a conectar y a tomar como lo decía por ahí algún profesor en la carrera, ¿no? Como poder ver de manera directa, ¿no? Sin tantas capas, ¿no? Sin tantas versiones, ¿no? Sino más directamente, y poder comenzar a tomar decisiones también desde este presente, ¿no? Hacia dónde queremos también encaminar nuestra propia ruta de la danza. Estaba listo para comer, la casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió la sopa, cambió pañales, sirvió los panes, limpió de nuevo mesa y cocina. ¿Alguna anécdota, Norma, que nos quieras compartir de lo que recuerdes? Cualquier tipo de anécdota. Pues la principal, pues que éramos compañeras desde la escuela, que yo creo que es la principal, ¿no? Esos salones de la Academia de la Danza, ¿no? Inolvidables, ¿no? Donde estudiamos, compartimos clases y sobre todo este proyecto, ¿no? Que ahí empezó toda esta búsqueda, ¿no? Empezando por Ceci, luego las que seguíamos Laura y yo, y luego una muy especial que a mí nunca se me va a olvidar, cuando Ceci vivía en Toluca y le pedíamos el coche a la maestra Tania Álvarez, que era la directora en ese momento de la escuela, y nos íbamos en su coche a Toluca. Prestado, ¿no? Y pues yo apenas empezaba a manejar, y ahí íbamos Laura y yo, felices de la vida. Y un día de regreso de Toluca, no es la carretera que está ahorita, es una que es así, ¿no? La libre. Y le acabó la gasolina. Entonces, pues ya le echamos gasolina, pero no tenía una falla de la llave para encender y no podíamos encenderlo, ya era tarde y habíamos quedado con Tania a entregarle el coche. Y entonces un buen señor nos ayudó a encender el coche y se siguió con nosotros hasta el auditorio. Y nosotros ya bien asustadas, ay, señores, ¿qué le pasa a ese señor? ¿No? Muy asustadas. Ya llegamos, le entregamos las llaves a Tania y ya nos fuimos, ¿no? Pero pues esa era una aventura que era cada tercer día, ¿no? Entonces pedirle el coche a Tania, no sé si se haya dado cuenta alguna vez que lo hicimos, ¿no? Pero era así de, ay, ojalá que no sé, el velocímetro, ¿no? A ver cuánto marcó, ¿no? Pero bueno, pues era una aventura pues maravillosa, ¿no? Porque era en lo que creíamos y en lo que queríamos hacer en ese momento, ¿no? Pero bueno, esa es una de las anécdotas más, así que tengo muy grabada, ¿no? Isaí de bebé ahí, ¿no? Esperando que nosotros ahí ensayando y Isaí bebé ahí, ¿no? Es otra, bueno, creo que sigamos hablando y yo creo que voy a ir acordando de más, pero son de las que tengo así una imagen muy, muy, muy especial, ¿no? ¿No sabías eso, Ceci? Ay, sí. ¿Alguien más quiere compartir alguna otra anécdota, maestra? Sabía que le pedían el carro a Tania Álvarez. Yo nada más veía que llegaban, creí que era el carro de Norma, no sé, yo de verdad a veces, por eso les digo que parece que luego también uno estaba muy clara de lo que pasaba, pero lo único que sabía es que ellas dos siempre iban a llegar al ensayo hasta Toluca y que era porque Isaí nació en abril y estábamos en agosto, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, a 4 meses de haber tenido a mi hijo, pues empezamos Contradanza en agosto del 83. Y ellas hacían este viaje y yo nunca supe, o si lo supe no lo recordaba, que era el carro de Tania Álvarez, ¿no? Que era la directora de la escuela. Entonces, bueno, por eso fue la carcajada y bueno, qué osadía. En fin, muchas gracias. Y quiero sumar a esto que lo increíble era que a veces llegábamos y solo enseñábamos 1 hora o menos porque Ceci no podía por el bebé o porque también daba clases allá y entonces nosotros llegábamos y hacía a full porque teníamos que aprovechar el tiempo porque eran los momentos que teníamos. Entonces a veces nada más era 1 hora. A ver, cuando bien nos iba 2, pero regularmente era poco el tiempo y además nosotros nos teníamos que regresar porque como bien dice Norma, apenas empezaba a manejar y pues sí era
medio pesadito y íbamos así siempre, pero bien. Para que no se hiciera de noche. Y la otra es las tortas que vendían enfrente. Eran unas exquisitas tortas de quesillo. No, era yo creo que del viaje también era lo más rico, ¿no? Porque pues, íbamos sin comer, y entonces salíamos del ensayo con muchísima hambre, pues las tortas de enfrente. Y bueno, descubrimos un buenísimo lugar. Y bueno, ya entradas en estas anécdotas, a nosotros, yo lo que me acuerdo mucho es cuando ya vivía con Ceci, Isaí, o sea, fuera del ámbito dancístico, Isaí iba y nos tocaba en nuestra puerta y siempre iba y se acurrucaba con nosotros. Entonces esos momentos también para mí eran muy importantes, ¿no? Porque siempre, los sábados y los domingos, bien tempranito, como entre 7 o 8 de la mañana, iba y ahí estábamos jugando con él y nos despertaba, pues, ¿no? Pero era muy, muy padre, siempre él pues, muy sensible, muy lindo, ¿no? Esto es dentro del ámbito, fuera del ámbito artístico, profesional, estas convivencias que, como insisto, voy a traer siempre esto que mencionó Diana, ¿no? De que estábamos hermanadas y que vivíamos más allá, con esta intensidad, más allá del salón. Pues yo estoy muy emocionada, o sea, estoy emocionada por ver a Diana, ¿no? Que pues, fue nuestra compañera, ¿no? De primer año en la escuela, ¿no? Entonces, pues es como una hermandad muy, muy especial, ¿no? Es el estar ahorita juntas, ¿no? Una vez más, ¿no? Y después de tantos años, ¿no? Yo le decía a Laura, pues tenemos 50 años de conocernos, ¿no? Y mejor no hay que decir edades, ¿no? Pero pues es toda una vida, ¿no? Convivíamos a veces más entre nosotras que con nuestras familias, ¿no? Todo el día, a todas horas, no había cumpleaños, no había día del padre, de la madre, del cumpleaños de la prima, de nadie, ¿no? Éramos nosotras. Entonces, pues la verdad sí me siento emocionada, ¿no? O sea, de volver a ver sus caras, sentirlas, ¿no? Aunque sea por este medio. Diana, ¿alguna anécdota que quieras compartir? Ay, que hay muchas anécdotas. Bueno, yo realmente quiero platicar una anécdota que yo creo que es parte de lo que viven todos los grupos independientes, ya en un contradanza posterior. Que conste que no fueron ni Laura ni Norma, pero nos fuimos a una gira a Barcelona. Yo no sé, de veras, sinceramente, no tengo ni la menor idea cómo hacía Cecilia para conseguir 10 boletos a Europa. No sé cómo le hacía sin dinero. Es lo que hacen los grupos independientes, ver por todos sus bailarines, quién sabe cómo. Pero la anécdota era que después de que terminaba la temporada, íbamos a un festival. Ya que terminaba el festival, los bailarines desaparecían. Por eso digo que no fue Norma ni fue Laura, pero los bailarines con los que íbamos desaparecían. Cada quien, ya que estaba allá y tenía su boleto de regreso, pues ya se iba por su lado. Y esas anécdotas de andar cargando con Cecilia y yo toda la escenografía, vestuario y todas las cosas que como compañía vas cargando, y íbamos cargándolas de ciudad en ciudad. Bueno, hubo una de esas en que íbamos cargando una cama, la de las camas con historia. Íbamos en Europa cargando nuestra cama por todos lados porque los bailarines habían desaparecido. Bueno, ellos sí, se iban a hacer sus cosas, ¿no? Sus ondas, iban a viajar por su lado. Y Ceci y yo éramos las que andábamos cargando todo el vestuario, toda la escenografía por el resto del viaje hasta el regreso. O sea, son experiencias, bueno, todos los viajes desde que íbamos todas las compañías a San Luis Potosí o a Juchitán o no sé a dónde fueras y te dormías en el piso, en la escuela, en la iglesia, donde se podía, ¿no? Con tal de dar función. Esa es mi anécdota. Y yo quiero comentar con esto que dice Diana,
efectivamente no éramos nosotras y no porque fuéramos mejor o peor, sino que teníamos este sentido de colaboración. O sea, siempre estábamos, realmente todos nos hacíamos cargo de todo. O sea, recuerdo que llegábamos a cualquier plaza pública y una estaba trepada en las escaleras, deteniendo, poniendo la música, otra estaba incluso hasta barriendo. O sea, siempre estábamos haciendo todo lo que se requería para la presentación. O sea, nunca era solo tú, solo yo, no, era realmente dividirnos esas tareas que también sabíamos que eran importantísimos, buscar dónde cambiarnos, buscar irnos maquillando en el camión. Me acuerdo que teníamos funciones en diferentes delegaciones en ese entonces y llegaban tarde por nosotros y nosotros no cancelábamos, porque eso sí, teníamos la premisa de no cancelar funciones, y entonces nos íbamos en los autobuses ahí maquillando y medio estirando en cada una de las combis que nos mandaban, y llegábamos corriendo y era tal nuestra el trabajo que teníamos afín en el escenario, tal empatía en el escenario, era un entendimiento físico, energético y emotivo, más allá de las palabras. O sea, llegábamos y solo con la mirada podíamos definir dónde iba a ir cada quien y qué frente íbamos a tener. Ya, es esto, es esto, es esto, y vamos. Y eso, pues, insisto, a mí Contradanza me inició en el terreno profesional, ¿no? Y así, en todo terreno también, ¿no? Pues entonces eso es. Y hace rato comentábamos con Ceci, cuando se decidió cambiar la música de algunos instantes a algunas mujeres, ¿no? Que originalmente se creó con otra música y la teníamos bien aprendida, porque también Ceci era de las que ella aquí en este acento y con este tiempo, así con esa limpieza, con ese rigor. Y estando en el auditorio, en uno de esos encuentros con la gente de teatro, de música, empezamos a escuchar al lado, en un camerino contigo, de al lado, que estaba León Chávez Texeiro tocando esa pieza musical de las mujeres, ¿no? Y entonces le dijimos a Ceci, oye, Ceci, está hablando de tu obra, esa es tu obra, mira lo que está diciendo. Y entonces Ceci la escucha y en un arrebato de juventud dijimos, hay que bailarla con esa música. Es que esa es la obra, es esa música para esta pieza. Y en ese momento se decidió. Ceci nos dijo, ¿están de acuerdo? Estamos de acuerdo, vamos todas, sí. Y nos vamos siguiendo. Y así fue. Y a partir de ahí, esa música acompaña esta Curiosamente llevábamos obra. el vestuario, ay, sí, ¿no? O sea, como que ya lo estábamos presintiendo porque llevábamos el vestuario. Que por ejemplo, de las cosas que siempre recordaré fue ese momento de 1985, ¿no? Cuando el terremoto y que coincidimos las tres, Norma, Laura y yo, en que podíamos salir a ver cómo podíamos ayudar, ¿no? O sea, que empezamos a cocinar y empezamos me acuerdo que hacer arroz y huevos cocidos y los tratábamos, ¿te acuerdas? Hervimos mucha agua y no sabíamos ahora cuál era el mecanismo para entregarlo. Y fue muy interesante porque en eso dimos con el Comité de la Nueva Canción y ahí empezamos ¿cómo se llamaba esto? Ay, tenía un nombre, pero ahorita se me olvidó. Nos dijeron, bueno, pues si quieren ayudar, ahorita nadie está cantando. Brigadas. Sí, como en las brigadas, pero no eran brigadas culturales todavía, ¿no? Empezamos como a ir a los supers, ¿no? A los supermercados, a solicitar afuera de los supermercados víveres, ¿no? Para los damnificados. Y me acuerdo que yo por eso pensé que el bochito era un bochito de Norma, porque Norma tenía un bochito, ¿no? Y lo llenábamos, ¿no? De papel del baño, de servilletas, de latas, de comida. Y sí me acuerdo que algunas personas pues no querían ayudar y nosotros les insistíamos y les decíamos que era bien importante, que había, que para ellos era
una lata de atún, pero para los otros era su alimento de ese día, que, ¿no? Que pues era como parte de algo ligado a la humanidad. Y me acuerdo que en ese entonces Joaquín López Chapman Chas era uno de los brigadistas, ¿no? Que estaba coordinando el acopio, así se llama, ¿no? El acopio de víveres. Y me acuerdo que nos dijo que tenían una queja con nosotros porque estábamos como intimidando a las personas para que nos dieran los víveres, ¿no? Y pues bueno, pues tuvimos que bajarle, ¿no? 2 rayitas, pero realmente como que esa anécdota no la olvido. Fue muy importante porque dio paso a que entráramos después, ahora sí, a las brigadas culturales, a que ya todos ya no solamente nos dedicáramos a lo inmediato, sino que empezáramos a ubicar presentaciones, ¿no? Para albergues, para plazas. Y bueno, las anécdotas que venían eran conmovedorísimas, ¿no? Recuerdo mucho, y tal vez a lo mejor lo he platicado muchas veces en diferentes momentos, en que hicimos una función y casi todo el público eran mujeres de negro que estaban guardando su luto y estaban ahí sentadas viendo la coreografía del Nido de la Serpiente, que es una coreografía que se basó más en la Segunda Guerra Mundial, pero las personas lo ubicaban como que estaba ligado a las pérdidas y pensaban que hablaba del terremoto. Y al final, pues todos estos cadáveres, ¿no? Que habían, que quedan en el Nido de la Serpiente tirados, pues toda la gente lloraba y nosotros dimos las gracias y llorábamos y todos llorábamos y era como muy catártico, ¿no? Eran momentos en que nosotros no podíamos desligarnos del todo como ese artista que va y hace su trabajo y se despide, sino que después, me acuerdo en los albergues nos quedábamos a comer, a platicar, ¿no? Entonces, para mí fue como que vimos la escena desde un lugar muy diferente, ¿no? Porque se presentaba uno, pero además había una extensión en donde tú te integrabas con el otro en su dolor. No era que ellos hubieran perdido, sino que todos habíamos perdido, ¿no? Entonces, todos nos relacionábamos desde ese lugar de la fragilidad humana. Y creo que esa fragilidad humana, insisto, siempre estuvo después de esa etapa, porque me acuerdo de la etapa anterior, ¿no? En donde pues sí, estábamos como más existenciales, ¿no? La misma coreografía de algunos instantes, algunas mujeres, sin la música de León Chávez, pues estaba con una música de Vangelis y hablábamos nosotras, ¿no? En escena, no, no me golpees, no, no, que no sé qué, no quiero, ¿no? O sea, sí hablaban como, había voces que se repetían, pero como que tomó otro valor social ya posterior al terremoto, ¿no? Que eso es lo que me llamó mucho la atención. Y de ahí creo que empezó ahora sí el nombre de contradanza, ¿no? Porque contradanza, decías hace ratito, Viri, cómo es que surgió el nombre. Y el nombre surge en un momento en que pues estábamos buscándonos a nosotros mismos y queriendo ir más allá de la danza, decíamos, ¿no? Más allá de la danza que habíamos conocido, ¿no? De esa danza tan académica, pero sin embargo, y es un poco, también lo recordaba ahorita que Laura decía, bueno, es que sí había mucho rigor, y que Diana decía, es que éramos profesionales. O sea, nosotros cuando hablaba Diana de ser profesionales, yo intuyo que lo que ella está diciendo es que sí, no éramos gente que tenía 2 meses en la danza, sino éramos personas que ya habíamos hecho un largo recorrido en la danza y que
no nos aventurábamos como locas, sino porque estábamos claras que ya teníamos esa responsabilidad, ¿no? Yo también como que quiero ubicar que el hecho de hacer tantas cosas solas no era como una cuestión de vanidad, ¿no? De sentir que nosotros podemos por arriba de otros o de nuestros maestros. Yo creo que siempre respetamos a nuestros maestros, a esos subsidiados, pero sí era necesario, ¿no? Era muy importante el que nosotros navegáramos por algo mucho más cercano a nuestros ideales, porque éramos jóvenes, ¿no? Entonces, como jóvenes, también teníamos nuestras dudas sobre lo que habíamos estado trabajando. Y otra cosa es este encontrarse con que la danza sí sirve, ¿no? O sea, porque también siempre parecía que la danza era como de ricos, como de elitistas, como de gente que se dedica a ella porque tiene mucho tiempo, ¿no? Y es ociosa. Pero cuando empieza toda esta transformación de la danza callejera, nosotros le damos un sentido no utilitario, no de utilidad, pero sí como de aquí estamos y esto está siendo muy importante para el espectador, ¿no? No es solamente el hecho de que vaya a ver danza por un concurso o por aplaudirle a su hija o a su hijo, sino porque a partir de la danza está entendiendo la vida. Y yo así siempre lo viví, ¿no? O sea, somos muy importantes porque estamos expresando vida. Y bueno, fueron como 5 anécdotas. No, está padrísimo, porque creo que de alguna manera, como lo decía previamente, o sea, es una manera en la que nosotros, generaciones posteriores, podemos construir esa memoria, ¿no? Y es sumamente importante ahora sí que para nuestro presente, para entender nuestro pasado y para poder modificar nuestro presente, ¿no? Y comenzar a tomar decisiones acerca de la ruta de la creación, la ruta de la danza misma. Prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda